Lo mismo sucede con nuestra provincia. La presión es muy grande en nuestra provincia. Pero sobre este tema voy a hablar con Guillermo Poch para que nos cuente sobre esta situación tributaria que tenemos. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, Walter, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Walter? Buen día. Bien. ¿Están así, Guillermo? Argentina hoy tiene una presión tributaria muy alta eh, y, y eso se debe a que hubo modificaciones a través de las distintas... cuando fueron surgiendo crisis económicas, Argentina fue haciendo enmiendas y como que el Estado fue necesitando cada vez más fondos. Entonces hoy Argentina queda con una carga tributaria muy alta y de alguna manera la gente está buscando un cambio en el paradigma, en donde está queriendo tener un Estado más chico y que no lo obligue a pagar tantos impuestos. Ahora, de cara al cambio de gobierno, que ya prácticamente lo tenemos encima, es inminente, digo, ¿podemos de alguna manera pensar en un escenario mejor, en un escenario favorable ante esta presión tributaria? A mí me sorprende la inventiva que tienen nuestros funcionarios, nuestras conducciones, para generar impuestos. La verdad que no sé si te ocurre a vos lo mismo, pero me parece increíble, ¿no? Sí, Argentina como que se fue poniendo demasiado creativo, o sea, la dirigencia política se puso muy creativa en pos de solventar más gastos del Estado. Eh, Hoy sucede de que la población está prefiriendo definir dónde quiere gastar la plata, más que sea el Estado que defina dónde quiere que se esté gastando esos fondos. Desde ese lugar hay que hacer las modificaciones en materia legislativa tendiente a respetar la decisión del pueblo, que uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero excede a esa situación. Desde ese lugar hay que comprender que la ciudadanía hoy está buscando un Estado más chico en donde tenga que solventar menos gastos del Estado. Entonces hay que ayornar la legislación a ese contexto que definió la ciudadanía, que en parte va a tener que ser abordado, o sea, una parte muy importante va a tener que ser abordado en el ámbito legislativo y la legislatura, o sea, lo que es el Congreso, lleva más tiempo las modificaciones en sus composiciones que lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces va a ser interesante ver cómo también responde la sociedad y la dirigencia política en ese sentido. ¿Y qué impuestos considerás que están de más? Claramente impuestos como el impuesto sobre los ingresos brutos debiera ser revisado, el impuesto al cheque, el impuesto de sellos, impuestos ahí cuando deje de haber esa brecha cambiaria entre el dólar billete y el dólar oficial. Hay un sinnúmero de impuestos que tienen que ser revisados, pues si no atentan contra la actividad económica, claramente. Y, por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que es muy difícil de hacer una modificación cuando hoy es el impuesto que más recaudación te aporta y te aporta por arriba del 34%. Entonces ese sería innegociable. Digo, porque hay muchos, viste, que lo señalan, te lo marcan, hay que reverlo, hay otros países cercanos que no lo tienen. Es muy difícil de que puedas hacer una modificación sustancial en materia del IVA en el corto plazo. Muy, muy difícil, por el impacto que tiene en la recaudación nacional. Perfecto. Y, a ver, vos me decís el impuesto al cheque, los impuestos tributarios, como tenemos el de ingresos brutos, por ejemplo,
Pero te pregunto, ¿no nos moverían la aguja? A nosotros sí, pero digo, al país, a la conducción. Y hay que hacer un cambio, o sea, hoy la ciudadanía no está de acuerdo en financiar ese nivel de gastos que tiene el Estado. Si no hubiesen sido elegidos otros candidatos. Ujú, Eso es, hay que entender cómo es hoy en día lo que es vivir en un Estado de Derecho. Y ujú, hay que escuchar a la ciudadanía hacia dónde está queriendo ir, porque la ciudadanía es, en definitiva, quien elige el formato de país. ujú. Cada vez que elige a un poder ejecutivo y a un poder legislativo, está buscando un tipo de país. Y hoy claramente, cuando hubo un candidato que pregonaba un paradigma y ese paradigma es el que termina siendo elegido, es que la ciudadanía eh, quiere ir hacia ese lugar. Si hubiese sido otro paradigma, habría que trabajar en ese sentido. Ujú. Pero hoy el paradigma es que la ciudadanía quiere un Estado mucho más chico. ¿Por qué? Porque fue el candidato que fue elegido. Si hubiese sido otro el candidato, mi locución sería distinta. Y yo desde el punto de vista Claro. tributario te voy a decir, bueno, ¿cómo se lleva a cabo lo que la ciudadanía quiere? Ujú. Perfecto. Y por último, ¿cuántos impuestos pagamos? ¿Cuánto paga el común de la Dependiendo gente? de, El común de la gente, ¿cuánto paga un comerciante? ¿Qué cantidad? Mirá, en total en Argentina hay 167 gravámenes. En la medida que tenés mayor capacidad contributiva, o sea, que vos tenés más nivel de gastos, vas aumentando. Una persona de bajos recursos tributa al menos 11 impuestos. Y Oh, una persona que gasta con tarjeta de crédito, tiene un auto, tiene una propiedad, paga bienes personales, está rondando aproximadamente 48 impuestos. ujú. Una locura. Es el sistema tributario que hay, Sí, sí, Walter. sí, 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 Guillermo. Y comparado, viste que siempre nos comparamos tratamos, por ejemplo, estos últimos tiempos hemos tratado nosotros con este tema de la inflación, viste, hubo mucho mensaje de que la guerra, de que la pandemia, de que esto que lo otro. Y nosotros hacíamos comparaciones con distintos países limítrofes en relación a su inflación. Nos encontrábamos Chile con el 5, Brasil por ahí, Uruguay un poquito más bajo. Pero digo, ¿cuál es la presión tributaria de ellos? Argentina hoy está liderando la presión tributaria junto con Brasil Ujú, en un 30%. O sea, hoy los países más caros de la región a nivel tributario son Brasil y Argentina. Después de ahí para abajo tenés todo el resto de los países de la región. ujú, Eso es ejemplificativo. Que ujú. hoy Argentina es caro tributariamente hablando. Y por eso la decisión de empresas de no venir a nuestro país. Y en gran medida tiene un componente muy importante o sea, esa situación. Ujú, perfecto. Bueno, Cuando vos tenés, todo se mide en rentabilidades y ujú, está bien que los capitales elijan ir donde más rendimientos le producen. Pensar distinto es no entender cómo se maneja la economía. claro. Entonces, Guillermo, a ver, si estamos hablando de seducir empresas, de generar fuentes laborales, de traer inversiones a nuestro país, si no tenemos una modificación de estas presiones tributarias, es prácticamente imposible. Es complejo. Lo solventás porque tal vez tenés buenos recursos humanos y buenos recursos naturales. Ujú, Pero si no es por eso, no tenés un nivel interesante para competir en otro sentido. perfecto. Bueno, eh,
Guillermo, te agradezco muchísimo, ha sido muy claro, que tengas una buena jornada y te mando un abrazo grande a la distancia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Guillermo Poch.